Si usted es de esa generación que vivió el terror del barrio 18, que sabe que dentro de esas estructuras había hombres cuya función era matar, los gatilleros, y quiere ver cómo hoy caen incluso los que se disfrazan con las máscaras más cínicas para escapar de la justicia, suscríbase ahora al canal para no perderse ninguna de estas historias. Porque lo que le voy a contar hoy es la caída de un hombre que intentó uno de los disfraces más descarados que se han visto. No un pandillero cualquiera, sino un gatillero, un sicario de la pandilla 18, un hombre cuya función dentro de la estructura era matar. Y ese hombre, para escapar de la guerra contra pandillas, intentó dos cosas a la vez: hacerse pasar por pastor, fingiendo ser un hombre de fe, y modificar los tatuajes que lo delataban como pandillero, el que mataba por orden de la estructura, disfrazándose de hombre de Dios. Pero la Fuerza Armada lo ubicó. Y hoy, ese gatillero enfrenta la justicia. Hablamos de Juan Carlos Ordóñez Miranda, conocido con el alias de Tapón, un hombre de nacionalidad hondureña. El ministro de Defensa, Francis Merino Monroy, informó que la Fuerza Armada lo ubicó en Metapán, en Santa Ana Norte. Según las autoridades, este hombre es señalado como homeboy de la pandilla 18 y tendría funciones de gatillero dentro de la estructura, y de acuerdo con las autoridades, intentaba ocultar su pertenencia a la estructura criminal, haciéndose pasar por pastor y modificando sus tatuajes. Tras ser ubicado, fue entregado a la Policía Nacional Civil para continuar con el procedimiento correspondiente. ¿Qué significa que este hombre fuera un gatillero? Para entender la gravedad de este caso, hay que entender qué es un gatillero dentro de la estructura de la pandilla. Porque el gatillero es, dentro del barrio 18, el brazo armado, el ejecutor, el que se encarga de matar. Es el sicario de la pandilla, el que aprieta el gatillo cuando la estructura ordena una muerte. Mientras otros miembros de la pandilla se encargaban de la extorsión, del control territorial o de otras actividades, el gatillero cumplía la función más letal de todas: ejecutar los asesinatos que la estructura decidía. Su especialidad era la muerte, y ese rol lo convertía en uno de los miembros más peligrosos y temidos de la pandilla. Que las autoridades señalen a Tapón como gatillero de la pandilla 18 lo ubica precisamente en ese rol letal dentro de la estructura. Un gatillero como él era el responsable directo de las muertes que la pandilla sembraba en su zona de operación. Cada vez que la estructura decidía eliminar a alguien, a un rival, a un testigo, a alguien marcado por la pandilla, era un gatillero como este quien ejecutaba esa orden. Por eso, la captura de un sicario del barrio 18 es un golpe especialmente importante, porque saca de circulación a uno de los hombres más letales de la estructura, a uno de los ejecutores del terror, y hace aún más escandaloso el disfraz que intentó usar, porque un hombre cuya función era matar, intentaba presentarse como un hombre de fe. Para entender lo que representaba un gatillero, hay que recordar cómo funcionaba la maquinaria del terror de las pandillas. Porque el barrio 18, como la MS-13, operaba con una división de funciones. Había quienes se encargaban de recolectar la extorsión, quienes vigilaban el territorio, quienes daban las órdenes, y había quienes ejecutaban las muertes, los gatilleros. Ellos eran el instrumento con el que la pandilla imponía su ley a través del miedo, el brazo que cobraba las vidas que la estructura decidía quitar. Un gatillero no actuaba por cuenta propia, sino que ejecutaba las decisiones de muerte que tomaba la pandilla. Y esa función lo convertía en una pieza central del terror. El contraste entre ese rol y el disfraz que Tapón intentó usar es lo que hace este caso tan impactante. Porque no hay dos figuras más opuestas que la de un gatillero y la de un pastor. El gatillero es el que quita la vida. El pastor, el que predica el respeto a la vida. El gatillero siembra el terror. El pastor busca dar consuelo y esperanza. Que un hombre que ejecutaba muertes por orden de la pandilla intentara presentarse como un líder religioso es un contraste tan brutal que revela hasta dónde estaba dispuesto a llegar para escapar de la justicia. Y por eso, su captura y el desenmascaramiento de ese disfraz tiene un significado especial. Muestra que ni la máscara más opuesta a lo que realmente era logró salvarlo de responder por lo que hizo. ¿Por qué es tan escandaloso que se hiciera pasar por pastor? Aquí está el ángulo más llamativo de este caso, y también el que hay que abordar con cuidado. Porque según las autoridades, Tapón intentaba ocultar su pertenencia a la pandilla haciéndose pasar por pastor. Es decir, este gatillero, este hombre cuya función era matar, intentaba disfrazarse de hombre de fe, de líder religioso, para pasar desapercibido y escapar de la justicia. Ese contraste es escandaloso, porque no hay imagen más opuesta a la de un sicario que la de un pastor, un hombre dedicado a predicar la fe, a guiar espiritualmente a una comunidad, a hacer el bien, y este gatillero intentaba usar esa imagen como máscara para ocultar quién era realmente.
Si le interesa ver cómo la Fuerza Armada y la policía desenmascaran a los pandilleros que se disfrazan con las máscaras más cínicas para escapar de la justicia, este es el momento de suscribirse al canal y activar la campana, para no perderse ninguna de estas historias. Ese disfraz revela un nivel de cinismo notable, porque usar la fe, algo que las comunidades respetan y veneran, como escudo para ocultar los crímenes, es aprovecharse de lo más sagrado para tapar lo más oscuro. La fe genuina, los pastores verdaderos, las comunidades religiosas, no tienen nada que ver con este engaño. Al contrario, son víctimas de él, porque su buen nombre, su imagen de respetabilidad, fue usada por un criminal como disfraz. Un gatillero que se hace pasar por pastor se aprovecha de la confianza que la gente deposita en los líderes religiosos, de ese respeto que las comunidades tienen hacia la fe. Y esa es precisamente la razón por la que ese disfraz es tan insidioso, porque nadie sospecharía que detrás de la imagen de un pastor se escondía un sicario de la pandilla. Por eso, que la Fuerza Armada lo haya desenmascarado, que lo haya identificado a pesar de ese disfraz, es especialmente significativo. ¿Por qué modificar los tatuajes es una señal tan reveladora? Junto con hacerse pasar por pastor, Tapón intentó otra cosa para ocultar su pertenencia a la pandilla: modificar sus tatuajes. Y ese detalle es especialmente revelador, porque durante décadas, los tatuajes de la pandilla 18 fueron un símbolo de orgullo y de pertenencia para sus miembros. Los pandilleros se marcaban el cuerpo con los símbolos de la estructura, exhibiéndolos como una declaración de lealtad. Pero hoy, esos mismos tatuajes se convirtieron en su mayor vulnerabilidad, porque son la prueba de pertenencia a una organización terrorista, una marca que conduce directo a una celda. Por eso, Tapón intentó modificar sus tatuajes, alterarlos, transformarlos para que no se reconocieran como símbolos de la pandilla. Ese intento de modificar los tatuajes es una señal reveladora, porque muestra que el hombre sabía que esas marcas lo delataban, que sabía que su pertenencia a la pandilla lo condenaba, y que intentaba borrar esa evidencia. Modificar los tatuajes, sumado a hacerse pasar por pastor, formaba parte de un plan para asumir una nueva identidad, para borrar su pasado de pandillero, para escapar de la justicia. Pero ese plan falló, porque a pesar de haber modificado sus tatuajes, a pesar de disfrazarse de pastor, la Fuerza Armada lo identificó y lo ubicó. Y ese intento de modificar los tatuajes, lejos de ayudarlo, es una prueba más de su conciencia de que era un pandillero buscado, que intentaba borrar las marcas que lo delataban. El método de modificar los tatuajes se ha vuelto común entre los pandilleros que intentan escapar de la justicia, porque muchos, sabiendo que sus marcas los delatan, recurren a tatuarse encima de los símbolos de la pandilla, cubriéndolos con otros diseños para disimular su pertenencia. La técnica consiste en transformar los tatuajes originales en otros dibujos, de modo que a simple vista no se reconozcan como símbolos de la estructura criminal. Pero ese método tiene un límite, porque los análisis técnicos que realizan las autoridades permiten detectar los rastros de los diseños originales bajo las nuevas figuras. Es decir, por más que un pandillero se tatúe encima, las autoridades pueden identificar los símbolos de la pandilla que había debajo. En el caso de Tapón, su intento de modificar los tatuajes formaba parte de un plan más elaborado, que combinaba esa modificación con la fachada de pastor. La idea era construir una identidad completamente nueva, un hombre de fe, con tatuajes que ya no parecían de pandilla, alejado de cualquier sospecha. Pero ese plan, por elaborado que fuera, no resistió el trabajo de las fuerzas de seguridad, porque la Fuerza Armada logró identificarlo a pesar de la fachada religiosa y de los tatuajes modificados. Y ese resultado muestra que los intentos de los pandilleros por transformar su apariencia, por elaborados que sean, no los protegen del trabajo de identificación de las autoridades. ¿Cómo lo desenmascaró la Fuerza Armada a pesar del doble disfraz? A pesar de sus dos intentos por ocultar su pertenencia, hacerse pasar por pastor y modificar sus tatuajes, Tapón no logró escapar de las autoridades. Y la clave estuvo en el trabajo de la Fuerza Armada, porque según las autoridades, este hombre fue ubicado por la Fuerza Armada en Metapán, como parte de los dispositivos de seguridad que mantiene en colaboración con la Policía Nacional Civil en el occidente del país. Esos dispositivos están enfocados precisamente en la identificación, captura y entrega de los miembros de las pandillas que buscan evadir la persecución penal. Y en el caso de Tapón, ese trabajo permitió desenmascararlo a pesar de su doble disfraz. Ese resultado muestra que ni siquiera un doble disfraz, por elaborado que sea, protege a los pandilleros del trabajo de las fuerzas de seguridad. Porque por más que Tapón se hiciera pasar por pastor, por más que modificara sus tatuajes, el trabajo de identificación de la Fuerza Armada permitió reconocerlo como el gatillero de la pandilla 18 que era. Y ese resultado envía un mensaje claro a los pandilleros que intentan esconderse detrás de disfraces,
que ni la fachada religiosa ni la modificación de los tatuajes los protege, que las fuerzas de seguridad los identifican a pesar de sus máscaras, que tarde o temprano serán desenmascarados y capturados. Las autoridades lo dijeron con claridad, no importa cuánto tiempo haya pasado ni cuánto intenten ocultarse, quienes pertenezcan a estructuras criminales serán encontrados y tendrán que responder ante la justicia. ¿Qué significa que un homeboy de la pandilla intentara este disfraz? Las autoridades señalan a Tapón no solo como gatillero, sino también como un homeboy de la pandilla 18. Dentro de la jerarquía de la estructura, un homeboy es un miembro pleno de la pandilla, uno que ya pasó los ritos de iniciación, que está completamente integrado a la estructura. Este hombre era un miembro pleno, un homeboy activo con función de gatillero, muy lejos de ser un simple colaborador o un aspirante. Y esa condición, sumada a su rol de sicario, lo ubica como un pandillero de peso dentro de la organización. Que un homeboy gatillero, un miembro pleno con función de sicario, intentara disfrazarse de pastor y modificar sus tatuajes, muestra hasta qué punto se invirtió la relación de fuerzas entre las pandillas y el Estado. Porque en el pasado, un gatillero del barrio 18 era una figura temida, que exhibía su pertenencia con orgullo, que sembraba el terror sin temor a las consecuencias. Hoy, ese mismo gatillero intentaba esconderse, disfrazarse, borrar las marcas que lo identificaban, para escapar de la justicia. El que un día mató por orden de la estructura, hoy intentaba fingir ser un hombre de fe para no ser reconocido. Ese cambio, de gatillero temido a hombre que se esconde detrás de disfraces, es una muestra de la transformación que vivió El Salvador, donde los que un día sembraron el terror hoy huyen y se disfrazan para escapar de las consecuencias. ¿Qué significa que fuera de nacionalidad hondureña? Revela el carácter transnacional de la pandilla 18. Porque Tapón es de nacionalidad hondureña, lo que muestra que las estructuras de las pandillas no se limitan a un solo país, sino que operan a nivel regional, con miembros de distintas nacionalidades. La pandilla 18, como la MS-13, es una estructura que se extendió por varios países de Centroamérica, con presencia en El Salvador, Honduras, Guatemala y más allá. Que un pandillero hondureño operara en El Salvador o buscara refugio ahí es una muestra de ese carácter transnacional de las estructuras criminales. Ese detalle también refuerza la importancia de la cooperación y la vigilancia en las zonas fronterizas, porque Metapán, donde fue ubicado Tapón, está en el norte de Santa Ana, una zona fronteriza cercana a Guatemala y Honduras. Esa ubicación fronteriza es aprovechada a veces por los pandilleros para moverse entre países, para buscar refugio, para intentar escapar de la justicia. Por eso, la Fuerza Armada mantiene dispositivos de seguridad en el occidente del país, en colaboración con la policía, precisamente para detectar a los pandilleros que intentan moverse por esas zonas. La captura de Tapón, un pandillero hondureño ubicado en la zona fronteriza de Metapán, es una muestra de la importancia de esa vigilancia en las fronteras, y de cómo las fuerzas de seguridad detectan a los pandilleros que intentan aprovechar esas zonas para esconderse. ¿Qué papel juega la Fuerza Armada en la lucha contra las pandillas? Un papel fundamental, en colaboración con la Policía Nacional Civil, porque la lucha contra las pandillas en El Salvador ha contado con el despliegue de la Fuerza Armada que trabaja junto a la policía en las operaciones de seguridad. Los militares participan en los patrullajes, en los dispositivos de seguridad, en la identificación y captura de los pandilleros, entregándolos luego a la policía para continuar con los procedimientos. Ese despliegue conjunto de la Fuerza Armada y la policía ha sido una de las claves de la ofensiva contra las estructuras criminales. En el caso de Tapón, fue la Fuerza Armada la que lo ubicó en Metapán y luego lo entregó a la Policía Nacional Civil. Ese trabajo conjunto muestra cómo las dos instituciones colaboran en la persecución de los pandilleros. La Fuerza Armada aporta su capacidad de despliegue, su presencia en las zonas, su labor de identificación, mientras la policía continúa con los procedimientos legales. Y esa colaboración es la que permite mantener la presión sobre los remanentes de las pandillas, detectar a los que intentan esconderse y capturarlos sin importar los disfraces que usen. La captura de Tapón por la Fuerza Armada y su entrega a la policía es una muestra de ese trabajo conjunto que sostiene la seguridad del país. El despliegue de la Fuerza Armada en las zonas del occidente del país, donde fue ubicado Tapón, es parte de una estrategia para mantener la presencia del Estado en los territorios y detectar a los pandilleros que intentan moverse o esconderse. Los militares realizan patrullajes, controles, verificaciones de identidad y labores de identificación en colaboración con la policía. Esa presencia constante de las fuerzas de seguridad es lo que va cerrando los espacios en los que los pandilleros intentan ocultarse, lo que va detectando a los que se esconden bajo distintos disfraces y lo que permite capturarlos y entregarlos a la justicia. El occidente del país, por su cercanía a las fronteras con Guatemala y Honduras, es una zona de especial atención,
porque es aprovechada a veces por los pandilleros para moverse entre países. Ese despliegue conjunto de la Fuerza Armada y la policía ha sido una de las claves de la transformación de la seguridad en El Salvador. Porque durante los años del terror, las pandillas controlaban amplias zonas del país sin que el Estado pudiera mantener una presencia efectiva en ellas. Hoy, en cambio, la Fuerza Armada y la policía mantienen esa presencia constante, patrullando los territorios, controlando las zonas fronterizas, detectando a los pandilleros que intentan esconderse. Y esa presencia es la que permite capturas como la de Tapón, un gatillero que intentó escapar con un doble disfraz, pero que fue ubicado por la Fuerza Armada en Metapán. Cada captura de este tipo es una muestra de cómo el despliegue conjunto de las fuerzas de seguridad sostiene la seguridad recuperada del país. ¿Qué proceso enfrenta ahora este gatillero? Tapón fue entregado a la Policía Nacional Civil para continuar con el procedimiento correspondiente, al ser señalado como miembro de la Pandilla 18, una organización catalogada como terrorista, enfrentará la justicia por su vinculación con la estructura criminal. Las autoridades deberán determinar las responsabilidades del detenido conforme al proceso establecido por la ley, y su rol de gatillero, de confirmarse en las investigaciones, podría vincularlo a delitos graves, más allá de su pertenencia a la organización terrorista. El proceso judicial determinará las responsabilidades y las condenas que enfrentará. Al tratarse de un homeboy con función de gatillero, el escenario que enfrenta es serio, porque los gatilleros son señalados como responsables de las muertes que las pandillas ordenaban. Y su intento de ocultar su pertenencia, haciéndose pasar por pastor y modificando sus tatuajes, será un elemento más que las autoridades considerarán, porque muestra su conciencia de ser un pandillero buscado. Lo que está claro es que este hombre, señalado como gatillero de la Pandilla 18, que intentó escapar de la justicia con un doble disfraz, hoy enfrentará las consecuencias de su vinculación con la estructura criminal. ¿Qué representa esta captura para las comunidades? Representa la justicia que alcanza a los ejecutores del terror, incluso a los que se disfrazan para escapar. Porque Tapón era un gatillero, uno de los hombres que sembraban la muerte al servicio de la Pandilla 18. Su función dentro de la estructura era ejecutar los asesinatos que la pandilla decidía. Y durante años, gatilleros como él aterrorizaron a las comunidades, sembrando muerte, cobrando vidas por orden de la estructura. Para las comunidades que sufrieron el terror de la Pandilla 18, la captura de uno de esos gatilleros es una fuente de justicia, porque significa que uno de los ejecutores del terror finalmente enfrenta las consecuencias de sus actos, sin que su disfraz lo haya salvado. Y para el salvadoreño mayor, que vivió las décadas del terror de las pandillas, que conoció el miedo a los gatilleros del barrio 18, ver que hoy la justicia alcanza incluso a esos sicarios que se disfrazan para escapar, tiene un valor enorme. Porque significa que ni siquiera las máscaras más cínicas, ni la fachada de pastor, ni la modificación de los tatuajes, los protege de la justicia. Ese anciano que vio a estos gatilleros sembrar muerte con impunidad, hoy puede ver que la justicia los alcanza, que los desenmascara, que los captura sin importar los disfraces que usen. La captura de Tapón es una muestra de esa transformación. El gatillero que un día sembró el terror y que hoy intentaba esconderse detrás de la imagen de un hombre de fe, fue desenmascarado y entregado a la justicia. Porque, como dijeron las autoridades, no importa cuánto tiempo pase, ni cuánto intenten ocultarse, quienes pertenecen a las estructuras criminales serán encontrados y tendrán que responder ante la justicia. La captura de Juan Carlos Ordóñez Miranda, alias Tapón, el gatillero de la Pandilla 18 ubicado por la Fuerza Armada en Metapán, que intentó burlar la guerra contra pandillas haciéndose pasar por pastor y modificando sus tatuajes, no es la de un pandillero cualquiera. Es la de un sicario, uno de esos hombres cuya función dentro de la estructura era la más letal de todas: matar. Un gatillero que, para escapar de la justicia, intentó uno de los disfraces más cínicos que se han visto: fingir ser un hombre de fe, un pastor, mientras cargaba en su historial el rol de ejecutor de la pandilla. Y precisamente por eso su caída importa tanto, porque los gatilleros fueron los ejecutores directos del terror de las pandillas, los responsables de las muertes que enlutaron a tantas familias. Ver a este hombre, un sicario del barrio 18, intentando esconderse detrás de la imagen de un pastor, modificando los tatuajes que lo delataban, desenmascarado por la Fuerza Armada, es ver cómo hoy ni siquiera los disfraces más descarados protegen a los ejecutores del terror. La fachada de pastor no lo salvó, la modificación de los tatuajes no lo salvó. El trabajo de la Fuerza Armada lo desenmascaró. Para las comunidades que sufrieron el terror de la Pandilla 18, para las familias de las víctimas de sus gatilleros, y para todos los salvadoreños que vivieron bajo la amenaza de estos sicarios, esta captura es la confirmación de que la justicia no se deja engañar por las máscaras.
de que ni la fachada religiosa, ni la modificación de los tatuajes, ni ningún disfraz protege a los criminales de las consecuencias, y de que, tarde o temprano, los que sembraron el terror en El Salvador, por más que intenten ocultarse detrás de cualquier disfraz, terminan respondiendo ante la justicia por lo que hicieron. Porque la justicia no negocia con los criminales, y no importa cuánto intenten ocultarse, serán encontrados.